Y mi nombre es Rafael Alcalá, soy originario de la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Actualmente radico en la ciudad de Jalapa, soy músico, compositor, arreglista. También soy miembro de la comunidad universitaria en la Universidad Veracruzana y actualmente ocupo el cargo de director general de difusión cultural de la misma universidad. Tengo la fortuna de venir de una familia de músicos, tanto del lado materno como del lado paterno. Fue el oficio de la familia, ya por muchas décadas ha sido el oficio de la familia. Entonces, cuando decidí ser músico, pues ya era lo normal, ¿no? Todos mis tíos, mis tías tocaban un instrumento, aunque no se dedicaban como tal a la música de tiempo completo. Ya fuimos algunos de nosotros, entre unas primas, unos primos y yo, que decidimos hacer esto como una carrera formal, ¿no? Entonces, pues desde muy chico, a los 8 años, hice mi primera presentación ya frente a público y de hecho que me pagaron porque en la orquesta de mi abuelo, que después fue orquesta de mi tío, de mi padrino, por el lado materno, eh, nos invitaban a tocar. Y allí todos desde muy pequeños, de hecho, 8 años es la edad que todos comenzamos a tocar con la orquesta. Era una orquesta en gran formato, con trompetas, trombones, saxofones, sección rítmica, y se dedicaba a realizar principalmente bailes de gala, ¿no? Donde se tocaba música de orquesta de Luis Alcaraz, de Glenn Miller, todos estos artistas de las grandes bandas. Entonces yo de hecho crecí escuchando esa música y estando en la frontera, pues mucho acercamiento con la música norteamericana. Entonces tomaban inclusive la música comercial del momento y la adaptaban a una gran orquesta. Entonces era muy loco porque yo a veces conocía las canciones en la versión del arreglo de la orquesta, pero no la versión original, ¿no? Era un tiempo muy diferente al de ahora, donde todo tenemos con acceso al YouTube, al Spotify. Antes no, era lo que tú escuchabas. Y en una ciudad fronteriza donde no hay necesariamente un movimiento cultural tan fuerte, la orquesta era el centro y se conformaba entre 15 y 17 músicos, y comencé desde arregla la música para el resto de los músicos, acomódasela de cargador, ir a poner los instrumentos, hacer todas las diligencias antes del ensayo, después del ensayo, antes de la tocada, después de la tocada. Entonces a los 8 años pues yo comencé se puede decir, a tener una pues vida ya profesional, ¿no? Como músico. Y de allí lo estuve realizando hasta los 18 años. Entonces fueron 10 años que estuve como músico y ya posteriormente ingresé a la Fuerza Aérea Americana como pianista de la orquesta de jazz de la Fuerza Aérea Americana. Estuve haciendo eso 4 años y ya de allí me fui a la universidad a formalizar el conocimiento y terminé en Berklee College of Music en Boston. Ahí hice mi licenciatura y ya me quedé a vivir muchos años en esa ciudad, principalmente en Boston y en Nueva York, como músico de jazz, ya como ejecutante. Entonces, pues así ha sido en grandes rasgos esta trayectoria y por eso todo viene desde esa formación familiar. Creo que hizo que yo tomara la decisión de convertirme en ejecutante. Bueno, a Jalapa llegué en el 2012. Allí vine por razones personales, formé una familia aquí en Jalapa y eso me vine por esa razón, una razón que no tenía que ver con la música. Pero ya estando en Jalapa, descubrí que había un acervo pues muy fuerte, tanto de músicos como de teatreros, de pintores, vaya, dramaturgos, en fin, una serie de artistas de todas las disciplinas, y la Universidad Veracruzana me da la oportunidad de ingresar como profesor en el Centro de Estudios de Jazz de la misma universidad, en el programa de jazz. Daba un par de horas allí, después di un par de clases y se convirtieron de 2 días a 3 días. Entonces mi formación profesional también va en torno a la docencia, la producción musical
y la creación de programas educativos, ¿no? Como lo llama aquí la universidad. Entonces, allí empecé yo a contribuir en los programas de estudios, en los programas de la misma licenciatura, y eso me dijeron, bueno, ya que estás haciendo eso, da clases de piano, clases de ensamble, pero también pues de consejo técnico para que empiece a tomar algunas decisiones. De allí el maestro Enrique Velasco, que en su momento era el coordinador de YESU, me dice, bueno, pues tú ya que tienes experiencia en esta cuestión administrativa, esto porque en el 2008 formé una compañía que va en torno de la educación musical a distancia. Desde Boston se formó esa escuela a distancia que todavía es vigente y pues conformar todo lo que es una empresa, la parte administrativa que la tenía que conocer. Ya cuando llegué a la Universidad Veracruzana tenía ya algo de experiencia y empecé a formarme también en ese ambiente. En un consejo técnico, de ahí secretario de la facultad o fedatario del centro, que es el nombre correcto o como debe ser de acuerdo a la normatividad. De allí me asignan como coordinador o director de YASU y después director del festival, ya realizando otro tipo de gestiones pues ya más grandes dentro de la misma universidad y actualmente ya soy director de difusión cultural, que al cierto tiempo recibo esta invitación y actualmente estoy en el cargo. Entonces fue todo una carrera universitaria, pues partiendo desde abajo, desde que tenía algunas horas, luego contrato eventual, luego ahí unas horas basificadas, luego el tiempo completo, luego toda la parte administrativa, ¿no? Entonces, así creo que se refleja también la carrera como músico, cuando empezaba cargando los instrumentos, poniéndole la música a los músicos, de allí yendo a tocar, ¿no? Fungiendo como ejecutante, luego como cargador de nuevo, quitándolos, hasta que de ahí yo tuve mi propio grupo. Actualmente yo tengo un trío de jazz, donde ya compongo mis propios temas, los arreglo, y cuando el tiempo lo permite, pues también estoy como ejecutante. Entonces es muy similar, creo yo, las dos vertientes dentro de la carrera que he tenido como músico, ¿no? Pues a lo largo de la carrera he tenido diferentes amores musicales, ¿no? Como yo les llamo, porque han determinado la línea que he realizado como ejecutante de jazz, como músico de jazz, ¿no? Entre ellos Keith Jarrett, creo que es el favorito mío por la manera en que compone, cómo trabaja la melodía, la armonía, cómo interactúa con su trío dentro del jazz. El trío de jazz es el formato que prefiero. Entonces, sí me gusta mucho esa influencia. Chick Corea, otro gran músico, pianista también de Boston, que falleció recientemente, ha sido una de las grandes influencias. Músicos como McCoy Tyner, esa música del afroamericanos, de jazz, ¿no? Con toda la tradición. Entonces, responde mucho a los gustos que también tengo en la música popular, ¿no? Ahora sí, si bien tenemos ya géneros mucho más urbanos y más contemporáneos, me gusta mucho la música clásica, la música tradicional, el folclore, sobre todo para poder tener una referencia de la raíz de donde venimos, ¿no? Como personas, porque sí creo que pues la música es un reflejo de la misma sociedad. Y aquí en Veracruz, pues es uno de los estados con mayor riqueza cultural, ¿no? Que hay y se puede ver reflejada en todas partes. Si desean ingresar a esta carrera, es una carrera muy bonita con mucha satisfacción, ¿no? Que nos brinda el estar en el escenario, en verdad el aplauso de la gente cuando lo escuchamos, el poder conocer a muchos lugares que nos puede llevar la música. Eh, sí hay que tener mucha disciplina y que tener una visión muy clara de lo que uno quiere llegar a ser, porque es un gremio, si bien pequeño en cuestión de números de las personas que lo conforman, es muy amplio en lo que te puede desempeñar. Entonces sí es importante que desde este momento, si están comenzando, sepan a qué se quieren dedicar, ¿no? Yo sabía que quería estar en el escenario y me gustaba enseñar también. Entonces sabía que en algún momento iba a estar dando clases, no sé cuándo, pero sabía que lo iba a hacer. Y también descubrí que me gusta liderar los proyectos, que también para eso hay que tener cierto gusto, porque es una posición difícil.
y empecé a especializarme en ello. Y después ya en la carrera, igual cuando era músico, ¿no? Yo quiero tocar esta música en particular y es la música que toco. Entonces, siempre y cuando se tengan esos pilares muy bien asentados, creo que van a disfrutar mucho la carrera, porque sí se puede disfrutar y se puede vivir de ella. Sí es posible vivir de la música, es posible dedicarse a tiempo completo, es posible realizar todos los proyectos, pero para eso se requiere no solamente tenacidad, sino la visión y saber exactamente qué debemos hacer, porque no siempre es necesario hacer todo lo que creemos que debemos hacer, más bien es hacer lo que se requiere para lograr el objetivo que ya se determinó. Entonces, desde pequeños y desde jóvenes que están incursionando en este ámbito musical, es importante que puedan determinarlo. Entonces sería mi mayor consejo. Determinen exactamente qué quieren hacer, observen mucho a la gente, observen a la gente que ha realizado el trabajo que ustedes quieren hacer para que copien muchas de esas cosas, las cosas que les sirvan. Se junten con mayores en el sentido de personas que han vivido más que uno. Siempre creo que es importante. El mentor, en inglés se llama mentorship, que es cuando agarras a una persona en formación y le transmites la información de manera directa, como se transmite la música, por la transmisión oral, ¿no? Donde uno le está dando la instrucción al otro, no es tanto un programa, un manual, no, es de uno a uno, es muy personalizada la instrucción musical y cualquier disciplina artística. Entonces, el conocimiento de la carrera, obviamente observen a cómo quisieran llegar y dónde se ven, y seguramente les va a decir alguna cosa que les va a servir. Entonces, eso también habla del reconocimiento de las tradiciones, creo que es muy importante. Y los músicos jóvenes a veces olvidan, siento que olvidan reconocer de dónde vienen, quién los puso, quiénes están antes, en fin, todo eso que va más allá de un discurso, es más bien sí darles el espacio porque esas personas estuvieron antes que nosotros y seguramente tienen mayor visión sobre el quehacer artístico y el quehacer musical específicamente. Entonces, hay que tener las orejas ahora sí, no solamente para escuchar música o los elementos musicales, sino para poder escuchar el mensaje que nos transfieren ciertas personas, ¿no? Que conforman nuestro ámbito regular. Entonces, serían esos mi principal consejo y obviamente que lo disfruten mucho y es una carrera muy bonita. Entonces, pues la mejor de la suerte siempre.